Muy bien, lo tenemos a Alejandro Salcedo, secretario general de UDOCBA, de los docentes bonaerenses. ¿Cómo andamos, Alejandro? Hola, ¿qué tal Alejandro? Buenas tardes, un saludo para tu audiencia. Bien, bueno, contame cómo están hoy los docentes de la provincia de Buenos Aires, en líneas generales, después de una elección que también tiene su connotación ahí con el mundo laboral. Pero contame hoy en general cómo están los docentes de la provincia de Buenos Aires. Bueno, mirá, los docentes de la provincia de Buenos Aires no escapan a la realidad de todos los trabajadores de la Argentina, ¿no? Ujú. Eh, Desde el año 2024, ¿no? Se está viviendo en la Argentina un ajuste muy grande, muy importante, un ajuste económico, ¿no? Que con el paso del tiempo se ha hecho sentir en todos los niveles. Ujú. Hay sectores muy importantes de la actividad económica argentina que han visto perjudicados sus salarios, que han visto bueno, despidos, suspensiones, retiros voluntarios, y eso hace que se genere una recesión muy fuerte. Ah, Y eso el gobierno, el presidente de la Nación, a la recesión, que lo que provoca es una baja de la recaudación impositiva y no impositiva, ingresos de la provincia de Buenos Aires, se suman los recortes de presupuesto de manera directa, que se estiman en más o menos 12 billones de pesos, 12 millones de millones, y eso hace que se resienta en todo, en la Argentina. La Argentina en diciembre del 2023, el renglón más importante a nivel nacional era el de la seguridad social. ah. Jubilaciones, pensiones, asignación universal por hijo. Y hoy el renglón más importante del presupuesto nacional es el pago de la deuda, servicios de deuda externa, Ujú. que es un poco eso lo que vino a hacer el gobierno nacional, ¿no? Eh, y no, yo no digo que no haya que honrar las deudas. Ahora, una cosa es pagar y otra cosa es pagar con el ajuste, con la desocupación, con la pérdida de poder adquisitivo del salario. Bueno, los docentes salarialmente están en ese marco, en ese esquema, a pesar de que con el gobierno provincial hemos podido acompañar la inflación, una inflación que también, es bueno decirlo, no está del todo bien medida, no porque falle el método, sino porque la ponderación de la canasta de Ah. bienes y servicios está medida, es muy antigua, pero aún así, bueno, el salario del docente ha acompañado Ujú. a la inflación en un marco, sí, de pérdida de poder adquisitivo, Ah. no solo de los docentes de la provincia, sino del sistema laboral en general, de todos los En trabajadores en general. general. En general, la diferencia de la realidad que viven ustedes en la provincia de Buenos Aires, bueno, que no está esta cuestión de la crueldad y de, bueno, vamos a despedir a trabajadores de la administración pública porque el Estado no sirve. Bueno, exactamente. Eso nosotros le reclamamos muy fuertemente desde que se inició todo este proceso de ajuste al gobierno nacional Ujú. por o el fin de la quita, porque a los docentes le quitaron los fondos Ah. para el FONID, para comedores escolares, para infraestructura, para doble jornada, para planes de terminalidad. Bueno, además le quitaron a todo el pueblo y los docentes también, obviamente, los subsidios al transporte, los subsidios a las tarifas, toda plata que estaba en el bolsillo de los trabajadores y que se perdió. Se perdió, no, se la quitaron, Se fue ¿no? para Se la otro quitó el lado. presidente de la Nación con políticas de enfriamiento de la economía, porque además enfría la economía con el fin de bajar la inflación, ¿no? Ujú. Pero es un remedio que es casi tan malo como la enfermedad. Por eso es tan difícil bajar la inflación, no es Ah. tan sencillo. Bueno, Seguro. acá parece que aplicó una receta y que bajó la inflación. Pero bueno, toda esta cuestión de lo económico de los docentes de la provincia transita por donde esto que te estoy contando, y después trabajamos con el gobierno provincial cuestiones que tienen que ver con la sobrecarga de tareas, con la cuestión las relaciones laboral-trabajo. La sobrecarga de tareas es una que le planteamos muy fuertemente al gobierno provincial. También hemos logrado un convenio colectivo de trabajo, perdón, una paritaria, un acuerdo paritario que respecto de
cuestiones de violencia que están sufriendo los docentes, que hay momentos en los que recrudece, ¿no? En el primer semestre tuvimos muchos casos, lo hemos trabajado y lo estamos trabajando con el gobierno provincial también. Además, estamos trabajando el convenio colectivo de trabajo, que esperemos Bien. lo más pronto posible firmarlo, porque tiene dos grandes ventajas el convenio colectivo, que Ujú. una es la ultraactividad, que significa que un convenio sigue vigente a pesar de que venza su término, su tiempo, Ujú. y además que no puede ser modificado por uno peor, que Peor, tiene no. que mejorar por el principio de progresividad de derechos laborales, derechos sociales. Ultraactividad y progresividad son dos elementos que hacen que sea muy importante que cualquier trabajador, en este caso los docentes de la provincia de Buenos Aires, tengan sus derechos laborales establecidos en un convenio colectivo de trabajo. Bien. Saltamos un poco de lo provincial, aunque tiene un nexo, y nos vamos a lo nacional. Eh, el gobierno insiste, veta la ley de financiamiento de las universidades, va a insistir con algunas otras medidas similares. ¿Ves que el gobierno, en lugar de hacer una lectura desde lo económico de las elecciones en la provincia, las hace desde el punto de vista solamente electoral? Dice que es una cuestión política, que va a ver cómo cambia esa cuestión política y que en lo económico está todo bien. Bueno, yo creo que hay un dogmatismo muy fuerte, no solo en lo económico, sino en un montón de otras áreas en el gobierno nacional, pero fundamentalmente en lo económico. Está claro que el pueblo argentino está peor que antes de su gobierno, y antes de su gobierno las cosas no estaban bien, ni mucho Exacto. menos. El anterior gobierno nacional de Alberto Fernández inauguró, tristemente inauguró, una etapa en Argentina en que un trabajador registrado en relación de dependencia con todos sus derechos laborales no llegaba a la canasta de pobreza, ¿no? No, Inaugurando un periodo en el que el trabajador en blanco estaba pobre. Y eso es sería como lo más grave de un montón de otras cuestiones, a pesar de que hubieron algunas cuestiones, y nombro una, que me parece que es rescatable, que por ejemplo el anterior gobierno entregó 100.000 viviendas contra cero este actual gobierno, ¿no? Entonces, pero el gobierno anterior era un gobierno que dejó muchos déficits, muchas deudas, y no solo no vino a resolver, sino que agravó todo, porque claro. yo le puedo tomar al presidente de la nación que él tenga otra estrategia, otra política, otra manera, pero nada hace ver que en un futuro ni cercano, ni mediano, ni inmediato, ni lejano, esto vaya a traerle alguna mejora a los trabajadores y al pueblo argentino en general. Pero bueno, el Ujú. pueblo argentino está compuesto en su mayor parte por trabajadores. No se ve que eso vaya a ser así, y es por eso es que estamos enfrentando y reclamando las sumas. Esto que vos decís, quitarle fondos al Garrahan, quitarle Claro. fondos a la discapacidad, a los jubilados, a la universidad. Bueno, evidentemente, esto de las universidades debe tener que ver con alguna cuestión económica o alguna cuestión empresaria, porque nosotros teníamos o tenemos Ujú. universidades que hacen desarrollo, que hacen investigación, que generan conocimiento, y eso en otros países del mundo lo hacen las empresas privadas. Bueno, Claro. probablemente quiera, porque después, ¿qué pasa? Hay que darle a Elon Musk, el Estado le da a Elon Musk para que desarrolle esta cosa, le da a fulano para que desarrolle esta otra cosa, porque esto es lo que pasa también en Estados Unidos. Ujú. Empresas que reciben subsidios del Estado, ¿no? Y bueno, y acá supongo yo, o me parece que es lo que van a querer hacer, y no un Estado que equilibre. El Estado con la educación, con la salud, equilibra las diferencias o las asimetrías, que es bueno decirlo, asimetrías que estaban muy marcadas también antes de este gobierno, pero reitero que este gobierno las profundizó de una Ujú. manera brutal, Bien. y además, bueno, esta palabra que vos usás, ¿no? Que parece que cada vez más gente tiene consenso respecto de que bueno, la crueldad es uno de los ejes Mm. del actual gobierno. Me interesa tomar algo que dijiste, el gobierno de Fernández profundizó crisis, generó que miles de trabajadores, millones de trabajadores no lleguen a fin de mes.
Ahora, me gustaría que lo veas o que me hagas el análisis desde el punto de vista del electorado, porque a partir del gobierno de Cristina Fernández, del último, lo de Macri fue muy malo, lo de Alberto fue Sí, malo, y lo de esto es sí, aún peor. Digo, exacto. porque quizás nosotros estamos impregnados de otra cosa, yo desde el lado periodístico político, vos desde lo gremial político, pero nosotros tenemos otra visión. ¿Cómo se convence al electorado que esto puede cambiar después de casi 12 años de fracaso en fracaso? Bueno, me parece que lo que tiene que haber es un liderazgo que le dé al pueblo, que le dé a los votantes, ¿no? A los ciudadanos, al pueblo, expectativas de que esto va a mejorar. En este marco mucha crisis, ¿no? Pero, no sé, digo, ¿cuál es el rol que va a tener en el futuro el trabajo? ¿Va a ser un eje que ordene la vida en Ah, sociedad? ah, Eh, por ejemplo, ¿qué pasa con la inseguridad que sufren los trabajadores? ¿No? Hablando de políticas nacionales. sí, sí. Los trabajadores sufren la inseguridad. Entonces, me parece que la oposición al gobierno nacional debe hablar de esto. La inseguridad no la sufren otros sectores, sino los trabajadores. Y desde ahí es desde donde hay que encarar la cosa. Hay que hablarle a los trabajadores en su carácter de trabajadores y hablando de los problemas que tienen, diciendo la verdad, aunque sea cruda, aunque sea difícil, aunque haya que hacer autocrítica, pero hay que decirle la verdad y decirle, la situación es esta y se saldrá de tal o cual manera. Es verdad que cuando uno habla, tiene que tener autoridad moral, autoridad política, ¿no? Pero bueno, esa autoridad también hay que construirla a la par del liderazgo y generar condiciones para el voto. Bueno, es bastante difícil analizar este voto Ah, porque es un voto que a lo mejor en algún caso votó a Milei, después votó a otro sector, ¿no? Está bastante más volátil o más disperso el voto, pero lo que está claro es que el pueblo argentino, en este caso la provincia de Buenos Aires, pero no solo la provincia, porque votaron otras provincias también, eh, bueno, no quieren esto, no quieren esta crueldad, esta cosa de pegarle a los jubilados, de quitarle los fondos a los discapacitados, al Garrahan, bueno, distintas cosas que eso pareciera como que está ya encontrando un consenso de que no se quiere. Ahora, nosotros, digo, el espacio del campo nacional y popular, o más precisamente, me parece a mí, el peronismo, la oposición más importante al gobierno nacional, debe hablar ratificando que todas estas cosas las va a cuidar, pero ujú, después también qué pasa con el trabajador en la Argentina. ¿Qué claro. pasa con el trabajador que no tiene derechos, con el trabajador en negro? ¿Qué pasa con el trabajador de plataformas que tampoco tiene ningún tipo de derechos? Ujú. ¿Cómo son las nuevas formas del trabajo en el futuro? ¿Cómo va a impactar la tecnología? Bueno, todas estas cosas son de las cuales se tienen que hablar para volver a generar condiciones para que se voten proyectos políticos que le den soluciones al pueblo argentino, ¿no? Y no hablar a medias o no perder ese contacto que los liderazgos han tenido siempre con el pueblo argentino y que eso no se puede perder. Bueno, la oligarquía, ¿no? A través de determinados Ah, dispositivos este, mediáticos y de otros órdenes, tratan de generar este corte con la red que había en una época y que, bueno, esperemos recuperar, pero fundamentalmente me parece, tienen que haber liderazgos políticos lo más fuerte posible y tiene que haber digamos, un anclaje de lo que se dice con los temas que son preocupación de los bonaerenses, de los argentinos, del pueblo. bien. Alejandro, te agradecemos muchísimo la charla con Movilizados. Un abrazo enorme y seguiremos en contacto. Gracias a ustedes y a disposición. Abrazo grande.